agradezco la invitación que se me efectuara por parte del doctor Herrera, y en ese sentido pues se me invitó a compartir con ustedes el día de hoy el tema de cómo se aplica la teoría del caso en la judicatura. Para ello pues voy a iniciar remembrándonos un poco en lo que es la definición de la teoría del delito. Y no obstante, existe una infinidad de definiciones, ya que diversos autores han abordado este tema. Yo considero que una de las más sencillas y que son fáciles de comprender es la que nos ofrece Francisco Muñoz Conde, quien indica pues que la teoría del delito es un sistema de hipótesis que exponen a partir de una determinada tendencia dogmática cuáles son esos elementos que hacen posible o no la aplicación de una consecuencia jurídico penal a una acción humana. Es decir, lo que se pretende es establecer cuáles son esos elementos comunes a los tipos penales existentes en una legislación determinada. Para el efecto también los autores han hecho una descripción y una división de esos elementos que ellos consideran que son comunes a los tipos penales, estableciendo también así una infinidad de clasificaciones. Sin embargo, las más aceptadas pues son las que han clasificado estos elementos en tres, los cuales son la tipicidad, la antijuricidad y la culpabilidad. En cuanto a estos elementos, pues como jueces sentenciadores, nosotros nos basamos en lo que es la tesis acusatoria, más conocida como acusación o hecho acusatorio, y que también pues se denomina como plataforma fáctica. Es el marco que los jueces utilizamos para hacer ese análisis y determinación si existe o no responsabilidad penal por parte de una persona en cuanto a los hechos que se le atribuyen. El tribunal no está facultado a tener por acreditados hechos distintos a los que constan en la misma. De esta forma vamos a iniciar a evidenciar o a establecer si se dan o concurren estos elementos dentro de esta tesis acusatoria. Y en primer lugar, pues vamos a establecer que debe de existir una conducta humana. La conducta humana pues va a ser la base de todo hecho delictivo, y para ello pues podemos establecer de que la conducta humana puede ser a través de acciones u omisiones. En ese caso pues se va a realizar este análisis de la acción, recordando que también para ello se dan en dos fases la acción, ya sea en la fase interna y la fase externa. La fase interna, que es la conocida como iter criminis, pues es la que surge en la mente del delincuente. Y si bien es cierto, pues se ha indicado que la misma pues no es constitutiva de un delito en sí misma, vamos a ver que en nuestra legislación, en la legislación guatemalteca, pues encontramos el tipo penal de conspiración, el cual pues de cierto modo no va a requerir la ejecución propiamente del delito, sino que únicamente la planificación. Entonces muchos han asociado este tipo penal a lo que es la fase interna, pero la que vamos a visualizar por lo general va a ser la fase externa, que ya es la exteriorización de esta conducta humana por parte de una persona determinada. En ese sentido, pues también vamos a tener que hacer ese análisis de determinación, si es que estas acciones se consumaron para poderlo encuadrar en un tipo penal específico o si existió únicamente una tentativa. Esto para determinar también en un momento dado la sanción a imponerse. También se debe de analizar si existe o no concurrencia de causas de eximente de responsabilidad penal de las contenidas también en el Código Penal, como por ejemplo la fuerza irresistible, los movimientos reflejos o también el estado de inconsciencia. Esto también será fundamental para la determinación o no de responsabilidad penal. Ya propiamente analizando los elementos
que hemos aludido anteriormente, vamos a encontrar en primer lugar la tipicidad. Esto pues, como también lo han dicho otros autores, va a corresponder a la adecuación de la conducta que se le está reprochando a una persona al tipo penal en específico, es decir, se va a hacer ese análisis de la plataforma fáctica a la plataforma jurídica. Y ese es el proceso intelectivo que va a realizar el juez para determinar si existe o no esa correspondencia, ese encuadramiento. Caso contrario, pues también la ley faculta a los jueces que en un momento dado, antes de dictar sentencia, puedan hacer ese cambio de calificación jurídica si es que se determina que los mismos, es decir, los hechos no se ajustan a ese tipo penal en específico y se ajustan a otro tipo penal, siempre y cuando también le sea benéfico al acusado. El segundo elemento del que hablábamos era la antijuricidad, el cual pues es esa relación de oposición entre la conducta humana y la norma penal. Para ello, pues vamos a recordar que el Estado pues ha establecido mecanismos de protección de los derechos humanos, es decir, las normas penales, porque la función de la norma penal es la prevención también general de que no se violenten derechos y garantías constitucionales y que caso contrario ocurra esto, pues la persona que atente en contra de los mismos va a ser sancionada en un momento dado. Y el último, que es la culpabilidad, pues este elemento pues es el que nos va a dar esa determinación de participación del sujeto al que se le está acusando. ¿Y cómo va a ser esto? Pues obviamente a través de la plataforma probatoria, la cual pues se va a conformar por el conjunto de elementos y órganos probatorios que van a ser traídos a juicio a efecto de tratar de apoyar la tesis acusatoria de la Fiscalía. Y al existir esa correspondencia de apoyo entre la plataforma probatoria a la plataforma fáctica, vamos a poder determinar si se produce o no y encuadra en la plataforma jurídica. De esa cuenta se va a determinar que existe una responsabilidad penal por parte de esta persona que está siendo acusada y de ahí en un momento dado pues vamos a determinar también la imposición de una pena. Algunos autores han hecho alusión a este aspecto como un elemento, el cual pues han definido en oportunidades como el elemento de punibilidad. No obstante, pues también ha sido bastante discutido en la doctrina en cuanto a que esta no es un elemento en sí mismo, sino que es una consecuencia jurídica de la culpabilidad. Y de ahí que es prácticamente una deducción lógica que exista una sanción, una pena, y que va a ser la que ya está establecida por el legislador en la normativa preestablecida. En ese sentido, pues espero poder haber aportado algún elemento para ustedes y pues siempre quedo a sus órdenes. Que pasen feliz noche.